Existen varios simuladores, como por ejemplo el Aspen Plus. Aspen HYSYS y Aspen Plus son programas que pertenecen a la misma empresa, a la AspenTech. Inicialmente, eh, el Aspen HYSYS se llamaba solamente HYSYS y no pertenecía a la AspenTech, es decir, que era un programa de una compañía diferente. Hasta que en un momento AspenTech compró digamos, los derechos, ¿no?, sobre ese programa. Y a partir de ahí empezó a llamarse Aspen HYSYS, ¿no?, como un programa, parte del conjunto de programas de la AspenTech. Y usted se puede dar cuenta de eso cuando usted mire los videos en YouTube. Va a encontrar que hay muchos videos de HYSYS donde la interfaz es muy diferente a la interfaz que vamos a usar nosotros. El color nada más, el color de la interfaz de la pantalla donde se hace la simulación es verde, mientras que lo que vamos a hacer acá nosotros es blanco. Entonces hay una diferencia en la interfaz, digamos, la forma. Pero, digamos, en esencia, el fondo es similar, no hay mucha diferencia. Aspen tiene dos simuladores. Otro programa de simulación que es muy conocido a nivel mundial es el KenCat, ¿no? KenCat es un simulador comercial muy bueno, muy potente. Si pudiésemos hacer una jerarquía o pudiésemos comparar un programa con otro, desde mi punto de vista, Aspen Plus es mejor que Aspen HYSYS y Aspen HYSYS es mejor que Kenkan. Con eso estoy diciendo que Kenkan no sirve para nada. No, es un programa muy bueno. Tiene una mejor facilidad para lo que es el aprendizaje de los simuladores, estoy hablando de Kenkan. Es decir, para alguien que está aprendiendo a simular, yo a veces eh, creo que Kenkan puede ser un poquito más sencillo, más fácil de entenderlo. En cambio, por ejemplo, Aspen Plus es más complicado el manejo. No es tan, si quieren, amigable en comparación a los otros dos, pero es, creo, mejor, tiene un mejor soporte matemático y de datos en comparación a los dos. Entonces, como que Aspen HYSYS es, digamos, entre esos tres es el punto medio, ¿no? Es bueno, pero también es amigable. Entonces, mm, si yo tengo tres simuladores diferentes y los simuladores lo que hacen es, realizan cálculos sobre procesos químicos y esos cálculos se hacen en base a modelos matemáticos. Entonces, no se supone que si yo hago una simulación o hago la misma simulación de un proceso X en los tres simuladores que están ahí, debería obtener los mismos resultados. Porque si yo mezclo un litro de agua con un litro de alcohol, entonces debería tener tantos litros de la solución. Y eso es una simulación, es una mezcla. El resultado debe ser igual en Aspen HYSYS, en Aspen Plus y en KenCat, ¿no? Sin embargo, no necesariamente es así. Fíjense en esta simulación. Una mezcla alcohólica etanol-agua pasa por un proceso de calentamiento de 20 grados para 85 grados. Luego, seguramente que hay una vaporización parcial. Y la corriente bifásica se envía a un separador. Como su nombre lo dice, separa los gases o el vapor y el líquido. El vapor que se genera está a 80 grados Celsius y la concentración de etanol en esa corriente es de 62,8. Ese porcentaje ha sido producto del cálculo que realiza el simulador. Uno solamente agrega algunas especificaciones y el simulador me da ese resultado. Por otro lado, la fase líquida pasa por un proceso de enfriamiento, un intercambiador, desenfría la corriente y luego por una bomba y tengo una corriente de salida que contiene 42,1% de alcohol y, bueno, y una temperatura de 20,2. Esos valores que aparecen ahí en el diagrama, menos la corriente de la entrada, ¿no? Todo lo demás son valores calculados por Aspen Plus. Solamente se ha especificado la corriente de alimentación y algunas especificaciones de los equipos y con eso obtengo los resultados de la simulación. Es decir, que Aspen Plus ha calculado cuánta energía se debe suministrar a esta corriente para que su temperatura se incremente de 20 grados Celsius a 85. Según Aspen Plus, para esta corriente de etanol agua se debe adicionar 193,7 kilojoules por segundo de energía. Para un determinado flujo, ¿no?, que no le he colocado, para un flujo de esa solución. Muy bien. Si eso pasa por un proceso de separación,
el vapor va a tener esta composición, el líquido va a tener esta composición. Si por acá este líquido se tiene que enfriar a 20 grados Celsius, ¿no? De 85 tiene que enfriarse a 20, entonces la cantidad de energía que debe removerse de la corriente es de 105,2 kilojoules por segundo. Y si se enfrió a 20 grados Celsius y luego pasa por una bomba para incrementar su presión, ese incremento de la presión origina que la temperatura del fluido, según el simulador, se incremente de 20 grados Celsius a 20,2 grados de... Ahora, ¿qué pasa si yo hago la misma simulación con los mismos datos de entrada, con las mismas características de los equipos, todo igual en el Aspen HYSYS? Me da estos resultados. Para empezar, aquí en este calentador resulta que la cantidad de energía que debe suministrarse es de 211 kilojoules segundo. Pero Aspen Plus decía que era 193,7. Y este dato es muy importante porque, o sea, el intercambiador de calor que se va a instalar debe tener la capacidad de entregar esta cantidad de energía. Por otro lado, Aspen HYSYS me dice que la composición de alcohol en los vapores es de 62,7. Aspen Plus dice que es 62,8. Claro, usted puede decir, bueno, la diferencia es una décima, sí, claro, sí, pero ¿por qué sale diferente, no? Aquí, en este enfriador, Aspen HYSYS me dice que se debe remover 117,2 kilojoules. Aspen Plus dice que debe removerse 105,2. En el caso de la bomba, Aspen Plus me indica que hay un incremento de 0,2 grados Celsius. Aspen HYSYS me dice que hay un incremento de 0,1, de 20 a 20,1. La concentración de alcohol en la corriente, fíjense, es ligeramente diferente. Si hago lo mismo en KenCat, voy a encontrar que también hay resultados distintos, ¿no? Por supuesto que tal vez tampoco no es que los resultados sean abismalmente diferentes, ¿no? Pero hay cierta diferencia. Y esas diferencias podrían significar equipos de diferentes tamaños o podría significar mayor costos de operación. Por eso es que uno no debe pensar que no importa qué simulador de procesos use, siempre voy a tener el mismo resultado, ¿no? Usar simuladores diferentes implica tener resultados diferentes. Entonces, ¿cuál es el mejor? ¿O cuál debo utilizar? ¿Cuál es el correcto? Posiblemente ninguno es el correcto. Es decir, ninguno de los resultados que está mostrando sea el resultado real. Pero tal vez, si bien es cierto, no es el correcto, pero sí se aproxima al correcto, eso sí. Y no significa de que Aspen Plus tal vez, según, como yo les digo, según mi opinión, es mejor. No significa que por eso entonces solamente lo que diga él es lo que se aproxime más a la realidad y estos no. Porque podría darse el caso que efectivamente las composiciones que se dan acá sean las que más se acerquen a la realidad, estos de acá, pero no así estos flujos de calor. En cambio, en este otro, tal vez estos flujos de calor son los que más se aproximan a la realidad, más no las composiciones. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando decimos que uno puede ser mejor que otro, no es en términos absolutos. Pues eso hay que tener siempre presente cuando uno va a usar un simulador, ¿no? Por eso es que muchas personas, por supuesto, tienen ciertas preferencias, ¿no? Algunos prefieren más un simulador que otro porque tal vez consideran que sus resultados son más confiables o por la experiencia de otros que indican que pues es mejor, ¿no? Ahora, ¿solamente existen estos tres simuladores? No, existen más simuladores. Hay simuladores como por ejemplo el Pro2. El Pro2 es también un simulador de procesos bastante conocido, si usted lo coloca, lo googlea. Es bastante popular también. Esta es la simulación en Pro2 del mismo proceso, con las mismas características de los otros. Y si regresamos, por ejemplo acá, mira, la concentración de alcohol es 62,5. A ver, ¿cuánto nos dio? 62,8, 62,7, 63, pero Pro2 me dice 62,5. Este es un simulador gratuito, por ejemplo. El Pro2 no es gratuito, ¿no? Ni el Kenka ni el Aspen, esos no son gratuitos. Pero este sí, este simulador, si usted lo puede encontrar como, si lo googlea como Coco, lo va a encontrar. Esa simulación hecha en Coco, que es esta, me da esos resultados. Como pueden ver también ahí, hay
diferencias. Este es otro simulador, digamos, semi gratuito. Digo semi gratuito porque usted se puede descargar una versión gratuita, pero tiene algunos componentes que están bloqueados, o sea, algunas herramientas que son, bueno, son útiles, ¿no? Pero están bloqueadas. Entonces, solamente pagando ya le activan, ¿no? El precio, por supuesto que es mucho menor que el costo del Aspen, ¿no? Pero al final sigue siendo un simulador que hay que pagar, que es el DWSim. Y el resultado en el DWSim es este, para esa misma simulación. Y hay otros más, ¿no? Que tal vez ya no tan conocidos. Inclusive, hay personas que crean sus simuladores así de ese tipo. Si usted se ha percatado en las simulaciones que está pasando, claro, todas hacen lo mismo y todas tienen más o menos la misma estructura, ¿no? ¿Se dan cuenta? Iconos que representan procesos, líneas que representan flujos, flechas, en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, mira acá, el DWSim tiene flechas, estas flechas que se supone representan corrientes. Bueno, acá no aparece flecha, pero bueno, sí, pero son las líneas las que tienen la flecha, acá también. En el caso de Kencat, sí, también líneas, pero también hay flechas al final y al inicio. Bueno, aquí no tanto. En otros casos, si usted se fija acá, por ejemplo, en Aspen Hysys, hay dos tipos de flechas, ¿no? Unas azules y unas rojas. Y si uno trata de buscar una similitud en Aspen Plus, va a encontrar que solamente hay un tipo de líneas. Y es evidente que esta que está acá es esta que está aquí, pues, ¿no? Esta que es línea 2 es evidente que es esta. Pero aquí en el intercambiador solamente hay una entrada y salida de materia. Aquí en Aspen Hysys es igual, pero hay una línea adicional, que es un flujo de energía. En cambio, en Aspen Plus no tiene ese flujo de energía. Tampoco en Kencat no tiene ese flujo de energía. Ni en el Pro 2, ni acá. Pero acá sí, miren, acá sí tiene un flujo de energía como en Aspen Hysys. Y es que entre programa y programa hay ciertas diferencias, ¿no? La- Todos presentan la misma lógica de simulación, pero cada uno mantiene sus particularidades. Si usted aprende a usar un simulador, eso le sirve de base para poder entender los demás. No estoy diciendo que con que aprenda uno aprende todos, ¿eh? Sino le sirve como una muy buena base y usted podría aprender cualquiera de estos. Porque todos manejan la misma lógica.